le doy la bienvenida al programa a Jaime Rivera, consejero del Instituto Nacional Electoral y presidente de la Comisión de Organización. Jaime, gracias. Buenos días, Guillermo, muchas gracias por esta oportunidad de conversar contigo y con tu amplia audiencia. Jaime, quisiera conocer tu opinión sobre el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de crear una comisión para la reforma electoral, la cual encabezará Pablo Gómez. ¿Cuál es tu opinión en general? Creo que para ponderar debidamente este camino, o esta decisión o método para emprender una reforma electoral, conviene recordar un poco la historia de México. Desde 1977 hasta 2013 ha habido 8 reformas electorales, todas sin excepción se han hecho mediante el diálogo y la negociación con las fuerzas opositoras. En todas han participado, en gran medida las reformas se han emprendido por reclamos de la oposición, y todas han buscado mayor proporcionalidad entre votos ciudadanos y representación política, incluir a las minorías, no excluirlas. Con estos antecedentes, creo que no se está adoptando el camino esencial que es indispensable para que unas reglas electorales, es decir, reglas de competencia para el poder, sean equitativas y sean aceptables para todos los contendientes. En la mañanera, la presidenta Sheinbaum esbozó las líneas generales en que se basará esta reforma: desaparecer los plurinominales, bajar el financiamiento a los partidos y disminuir, en términos generales, el costo de las elecciones. ¿Tiene sentido lo que plantea la presidenta? Tiene sentido, pero es un sentido contrario a el que han adoptado todas las reformas electorales desde 1977 hasta el 2013, que han sido incluir a las minorías, aumentar la equidad en la competencia, garantizar la independencia y la imparcialidad de las autoridades electorales y dar más garantías de limpieza y autenticidad a cada uno de los eslabones del proceso electoral. Y esto último se podría decir en pocas palabras: un buen blindaje contra los fraudes electorales. Y eso cuesta dinero. Jaime Rivera, consejero del INE, exconsejeros del Instituto Nacional Electoral y exmagistrados del Tribunal Electoral publicaron un desplegado pidiendo una reforma electoral de consenso. ¿Sería conveniente que ocurra lo que plantean? A mí me parece que sí, y estaría en sintonía con el camino que México adoptó para llegar a la democracia. Insisto, desde 1977 se buscó el diálogo con la oposición y gran parte de las reformas o del contenido de las reformas electorales se lograron por un amplio consenso de las principales fuerzas políticas. ¿Y cómo reformar entonces? Primero debería hacerse un diagnóstico que justifique los cambios, y en esto tiene mucho que ver los reclamos que tengan que hacer las fuerzas de oposición. Eso es legítimo, porque una democracia sin oposición no puede ser democracia. Es autoritarismo o es incluso totalitarismo. ¿Cómo se debe hacer la reforma entonces? Un buen diagnóstico, consultar a expertos, entre ellos las autoridades electorales, dialogar con la oposición y negociar para que las reglas sean aceptables para todos los contendientes. Jaime, ¿cómo ves el proceso electoral del 2027, que parece muy lejano, pero que en realidad está a la vuelta de la esquina, sobre todo si consideramos que además de la elección intermedia, que siempre plantea desafíos, vendrá la segunda elección judicial, que es aún más desafiante?
elecciones concurrentes, como se han ido haciendo en la última década, es decir, que coinciden casi todas o todas las elecciones locales con las federales, han sido muy complicadas, pero se han podido organizar bien por institutos electorales, tanto el nacional como los locales, con una gran capacidad operativa y profesionalismo. Realizar al mismo tiempo que estas elecciones políticas concurrentes con las elecciones judiciales, en las que ya se sumarían no solo las 17 elecciones en las que se eligió gran parte de los cargos de juzgadores, sino las otras entidades que no participaron en estas elecciones judiciales, me parece un despropósito. Lo digo con toda responsabilidad. Puede hacer imposible esa organización electoral y, más aún, puede hacer extremadamente difícil, si no imposible, para los electores votar, manejar boletas extremadamente complejas con demasiados candidatos y muchos de los candidatos sin que hayan hecho campaña, si se mantienen las reglas como hoy, campaña con capacidad de llegar a la población. Me temo que las elecciones en el 27 podrían colapsar si se hacen al mismo tiempo, el mismo día, todas las elecciones federales y locales de cargos políticos y las elecciones judiciales. Eso haría imposible operativamente el voto, sobre todo para los ciudadanos y para los funcionarios de casilla, y quizás obligaría a que los votantes que acudan lo hagan con guías de votación impuestas desde el poder. Eso sería terrible. Jaime Rivera, consejero del Instituto Nacional Electoral, te pregunto, ¿sería conveniente posponer la elección judicial para evitar las fallas e irregularidades que se presentaron en la primera, sobre todo considerando que habrá una elección intermedia muy grande y compleja? Sí, no solo conveniente, yo creo que es indispensable si no se quiere provocar un colapso de la jornada electoral y de todo el proceso para prepararla. Consejero, le saluda con muchísimo gusto Alberto García Zarubi. Otro de los puntos que pudieran ser también un elemento negativo para el próximo Instituto Nacional Electoral es la elección por voto popular de los consejeros electorales. Ya vimos lo que pasó con la elección de impartidores de justicia, acordeones y muchas irregularidades recientemente con la fiscalización. ¿Conviene que los consejeros electorales del próximo Consejo General del INE sean electos por voto popular? Eso puede parecer atractivo en la tribuna. Sería como elegir a los árbitros de un juego por los aficionados del estadio, o al piloto de un avión por los pasajeros. Elegir a los consejeros electorales en elecciones abiertas a toda la ciudadanía los alinearía políticamente con la fuerza que los apoye. Y si hay una fuerza muy predominante, ya sabremos que estarían todos alineados con la mayoría gobernante y por lo tanto se perdería la independencia y la imparcialidad de las autoridades electorales. La mejor fórmula, y que se ha usado por lo menos desde 1996, ha sido que los postulados para estos cargos, por ejemplo, de consejeros electorales, sean en primera instancia evaluados por expertos, para que sean personas idóneas por su conocimiento de la materia, y además seleccionar a quienes sean aceptables para todos o casi todos los contendientes. Las reglas del juego y los árbitros de un juego tienen que ser aceptados y aceptables por todas las fuerzas contendientes. De otra manera, el juego estaría sesgado desde el origen y por lo tanto no se podría hablar de elecciones auténticamente democráticas. Jaime Rivera, consejero del INE,
y presidente de la Comisión de Organización de Elecciones. Agradezco mucho tu presencia en el programa. Gracias, Jaime, muy buenos días. Muchas gracias a usted. Gracias nuevamente, Jaime Rivera. Con esto nos vamos a un corte. Volveremos con más noticias. Informativo NTR con Guillermo Ortega Ruiz.